Mi nombre es Ariel y bueno, vengo a aportar desde la vibración dorada, o sea, desde la vibración del rayo dorado, un poquito de sabiduría para que el que esté en el camino espiritual pueda guiarse. Se habla mucho de energía. ¿Y qué es la energía? La energía, la ciencia de la física cuántica dice que la energía es movimiento. Todo en realidad está en movimiento. Todo siempre está en constante cambio. No hay nada que sea estático. Si vamos al último eslabón, diríamos que los átomos no están nunca quietos. Entonces nada puede estar quieto. Lo que uno cree que es sólido es eh, una interpretación de la percepción que tiene el hombre, que el hombre tendría un rango de percepción muy limitada, en el caso de la audición, en el caso de la visión también, y si nosotros vemos con un ultramicroscopio, vemos que las cosas que nosotros decimos que son sólidas, en realidad están en movimiento, con una oscilación vibratoria muy baja, por la cual nuestro sentido de la vista percibe que no está en movimiento y que es sólido. Pero en realidad no hay nada sólido. Hay más espacios, hay más movimiento, y eso que nosotros denominamos sólido solamente son campo magnético o electromagnético de una partícula. Pero dice la ciencia también, la física cuántica, que una partícula es de acuerdo a quién la mira, porque cuando no miramos es una onda, pero cuando miramos es una partícula. Esto quiere decir que todo depende de el sujeto, quien está, el que observa, o sea, y la experiencia que éste tiene en el mundo de su microcosmo, en el mundo de su cerebro, en el mundo de su mental. Podríamos decir que hay 7 vehículos que posee el hombre. 3 son superiores y 4 inferiores. Esto es muy importante que se comprenda para que uno pueda desarrollarse. Nosotros solamente conocemos el físico porque tenemos la conciencia puesta en la forma física, pero hay otras clases de cuerpo que algunos ya lo llegan a ver, pero que están en otro plano. Y cuando hablamos de plano, hablamos de vibración, hablamos de por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando uno mira un ventilador, las aletas del ventilador, si el ventilador no está en funcionamiento, uno no puede ver lo que hay detrás. Pero cuando ese ventilador está en funcionamiento, uno puede llegar a distinguir lo que hay detrás, y a más rápido que se muevan las aletas, mejor se puede distinguir lo que hay atrás. Eso es lo que pasa con la vibración. Hay cosas que se perciben y no se ven, hay cosas que no se perciben, pero están. Bueno, todo eso tiene que ver con la vibración, con la velocidad que lleva la vibración, con la velocidad que lleva un átomo. Y por eso hablamos de distintos planos. Por ejemplo, el plano de la forma física, que es el cuerpo en el que nosotros vemos todo en esta tierra, pero también rodeando a la forma física hay un cuerpo que se llama etérico, que está en el plano etérico. ¿Y qué es el cuerpo etérico? Al que comúnmente llamamos, o en el plano donde habita el alma, que cuando uno desencarna va a ese plano, o sea, la conciencia pasa a ese plano. Cuando esa alma no se ha elevado, es lo que nosotros llamamos acá los fantasmas, los espectros, que en sí el cuerpo etérico es un calco del cuerpo físico, y dura la forma física, depende de la memoria que tenga esa persona en la conciencia de cómo era su cuerpo físico, y también depende del lugar de vibración donde ese alma se encuentra. Es en este plano donde nosotros nos comunicamos con los seres que ya han desencarnado. Por ejemplo, cuando dormimos estamos en este plano comunicado, pero depende de los estadios. Hay también subplanos,
Todo depende de la vibración, de donde se encuentra el espacio-tiempo del alma que ha desencarnado. También tenemos otro cuerpo, si sentimos, o sea, muchas veces los médicos cuando hablan dicen, no, pero yo abrí el corazón y no encontré los sentimientos, abrí el cerebro y no encontré los pensamientos. Claro, abrís una computadora y no encontrás los programas, encontrás un circuito, encontrás, claro, la computadora vendría a ser el hardware y los programas vienen a ser el software. Lo que quiero recalcar con esto es que hay cuerpos sutiles nuestros, del cuales no tenemos la percepción de forma directa, pero sí de forma indirecta. Si pensamos, es porque hay un cuerpo mental. ¿Y ese cuerpo mental dónde está ubicado? O sea, no es que hay un lugar determinado, pero sí un espacio en la vibración. Depende de la vibración de los cuerpos, es el plano en el que se encuentra. Y este cuerpo mental se encuentra justamente en el plano mental de la Tierra. Así como las emociones se pueden dar porque hay un cuerpo emocional que tiene cada ser, y ese cuerpo emocional se encuentra en el plano emocional de la Tierra. Ahí es donde se maneja, como nosotros en el cuerpo físico nos manejamos en el plano físico de la Tierra. Quiero que se entienda bien esto, porque a medida que vayamos incorporando vamos a ir comprendiendo un montón de cosas de las que están pasando en el mundo. Por ejemplo, se le llama efluvia a todas aquellas creaciones humanas que están en el campo de la mente. O sea, cuando uno piensa, cuando uno siente, o sea, es una creación, algo salió de mí ¿a dónde? A esos planos, y de esos planos depende de la forma en que yo piense o la forma en que yo siente, van a ser creaciones con cierta característica vibratoria, con cierta característica emocional y mental, como si fuera la mente un arquitecto, como si fueran las emociones el que imprime vida a ese plano que ideó la mente. Pero esto no es una realidad abstracta, o sea, esto es algo que sucede y es algo que sí se puede percibir cuando uno llega a las conexiones neuronales de pares craneales, que vendría a ser el estado de la conciencia en la que se encuentra cada uno y cómo vibra, o sea, los cuerpos de cada uno. La vibración correcta de cada uno es la sumatoria de esos cuerpos, y a esos 4 cuerpos inferiores, el mental, el emocional, el etérico y el físico, es el que llamamos la personalidad. Esa personalidad crea un ego ilusorio, un ego que está formado primeramente de todo lo que los demás pensaron de nosotros a la hora de la concepción y a la hora de nuestra gestación. Depende del reconocimiento de que tengo del padre, de la madre, de lo que están a la vuelta mío, que ese ego sea un ego feliz o un ego herido. Pero no deja de ser un ego, pero no deja de ser ilusión. Ilusión en este plano tridimensional en el que hablamos de la mente, que hablamos de las emociones y que hablamos del cuerpo. El alma viene a ser el testigo fiel de encarnación tras encarnación. O sea, miren todas las cosas que podríamos conseguir a nivel mental, que nos ayuda a salir de muchas depresiones si nosotros interiorizamos la creencia de que somos seres eternos. La muerte no existe, por lo menos no existe en el plano de la conciencia. Existen los ciclos, existen las transformaciones, pero no la muerte. Si nosotros comenzamos a pensar en esto, porque el primer problema que tiene el hombre, el miedo que le tiene el hombre a la muerte, no es en la muerte en sí, sino a lo desconocido, al no saber si
va a seguir su existencia, si no va a seguir, si qué es lo que pasa después. Bueno, ese miedo se podría evadir de una sola forma. El alma es eterna, nunca muere, y la conciencia tampoco muere. La conciencia es el lugar o el espacio-tiempo donde la conciencia se encuentra, es lo que yo puedo percibir. Por eso hay planos de conciencia mucho más sutiles y mucho más superiores en vibración en las que se puede percibir. Yo le puedo explicar 10.000 cosas a un niño, pero hay muchas cosas de que su cerebro no va a procesar, no va a comprender, entonces no forma parte de su percepción. Quizás no de una forma consciente, quizás sí perciba el miedo o algo externo, pero no lo percibe de una forma consciente. Entonces su cuerpo reacciona de una manera como respuesta a esa percepción, pero consciente no sabe lo que pasa, y al no saber lo que pasa está el tema de lo desconocido y está el tema del miedo. Cuántas depresiones, cuántas ataques de pánico tienen que ver con esto que uno percibe como información, pero que la hace propia. Puede ser una información que viene de afuera, puede ser una información del periodo de gestación, puede ser una información genética, pero uno la hace propia, la acepta y su cuerpo reacciona de acuerdo a esa información que tiene. Pero si nosotros tuviéramos la plena conciencia, o sea, los padres de la psicología dijeron que existe la conciencia, el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Si nosotros pudiéramos cada vez más ahondar en el inconsciente y hacerlo consciente, eso sería un paso de desarrollo, eso sería despertar, eso sería poder dar la capacidad, no un 10% como se tiene del cerebro, sino muchísima más, que no tiene que ver solo con la matemática. El desarrollo del cerebro no tiene que ver, el desarrollo del cerebro por una parte tenemos la parte izquierda, el hemisferio izquierdo, donde tiene ciertas características, y el hemisferio derecho, que tiene otras ciertas características. Si nosotros ocupáramos el 20% de los dos cerebros, sería mejor que ocupar el 50% de uno solo, porque al estar completos los dos hemisferios es que nosotros podemos comprender la realidad, las realidades, si le quieres llamar de esa manera, una realidad material y una realidad antimaterial. Y esa realidad antimaterial tiene que ver con las energías sutiles. ¿A qué le llamamos energías sutiles? Donde la vibración es casi impersistente. Lo mismo que los seres que vibran, que ya han desencarnado, los ángeles o otras clases de seres que podemos ver, están en la cuarta dimensión. Nosotros estamos en la tercera todavía, pero tenemos el desarrollo neuronal, tenemos el desarrollo cerebral, por decirlo de una manera, para poder percibir y para poder interpretar estas dimensiones, como la cuarta y la quinta dimensión, y también percibir un poco más allá, a la séptima dimensión, que es donde no existe el error, donde no hay maldad, donde no hay que perdonar porque no hay ofensa. Bueno, esos planos existen, pero no son conscientes del ser humano, y eso es lo que tenemos que lograr, hacer consciente de estos planos sutiles que llegan. Ellos se manifiestan. Igual nosotros tenemos las leyes físicas, sí, pero las leyes físicas, tal como las conocemos, serían materiales, y hay una ley que está mucho más arriba, que ¿cómo le podría decir? Que la ley física está dentro de esta ley mayor. Son las leyes universales, son la ley de la antimateria, que es lo que contiene a la ley de la materia. Los científicos están descubriendo muchas cosas, pero no lo aplican en todos los campos.
no aplican la curvatura en el tiempo que tiene que ver de cómo se manifiesta una emoción cuando era niño y después cómo llega a ser en grande esa emoción. No manifiesta que de una generación que ha pasado un tal trauma o algún problema o ha sufrido algún incidente, esa información viaja a través de las generaciones y que se traduce luego en enfermedad, que es simplemente donde había un fluir de energía, hay una lentificación de esa vibración y eso hace que la energía se estanque, que se vuelva más materia. Más material nos volvemos, más dolor hay. Y nosotros tenemos el centro de gravedad en la quinta vértebra lumbar. Si podríamos elevar las vibraciones, ese centro de gravedad se elevaría milésimas hacia arriba, pero ya el dolor no estaría. Y eso sería un aprendizaje, porque nuestro cerebro está acostumbrado a aprender por dolor. Y en este tiempo nos enseñan los guías y los grandes maestros que no debemos aprender por dolor, sino por elevación de la conciencia. Si yo aprendo a percibir, si yo aprendo las leyes universales y a utilizarlas a mi favor, estoy aprendiendo por conciencia y ya no necesito tener un tropezón, tener una caída para evitar otra cosa, sino que necesito únicamente comprenderlo en mi conciencia interna para que en lo externo del ser se pueda manifestar. Son muchas cosas las que en estos días se escucha sobre la energía. Sí, porque va a venir la energía tal y porque viene del cosmos y la otra energía y el planeta tal y está subiendo. Pueden venir las energías que sea, pero si yo no lo comprendo acá, pero si yo no lo acepto acá y no lo acepto tampoco como hombre magnético que soy, porque el hombre es un ser electromagnético y atrae así esas energías, pero esas energías tienen una similitud. Yo atraigo lo que vibro y si yo no vibro a esa similitud de esa energía pega en mí y se vuelve, porque no tiene consistencia, no puede juntarse el agua con el aceite. Entonces, por más que ustedes escuchen esta energía, todo, si yo no saco las cosas que tengo en la cabeza, los bloqueos, las limitaciones que tengo, bueno, lamento decirle que ese no es el camino. Si a mí una de estas energías no me produce un cambio interno, es porque yo no he producido ese cambio interno. Justamente la magia, la verdadera magia, es la que tiene la capacidad de producir esos cambios internos. Y los cambios internos, como bien dice la palabra, son internos. Lo externo es una consecuencia de eso que vibra dentro, de eso que está dentro de nuestra conciencia y la mayoría de las veces inconsciente. Por eso es necesario que nosotros comprendamos lo que estamos viviendo. Hagan de cuenta que la galaxia está renovando su energía o su central hidroeléctrica, ¿no? Esa central hidroeléctrica empieza a repartir la energía por distintos lugares de una ciudad. Van a tener todas las conexiones y de todo, se tienen que hacer el cableado y de todo. Y después, lo de una ciudad sería la conciencia colectiva y cómo llega a cada ser. Pero luego está lo que pasa por las calles, los cables, luego tienen que entrar a los edificios, si tienen edificio o casa, pero de una manera entra y ahí se ve, en la casa sería el ser propio y en esa casa tienen que estar los cables bien puestos, las medidas bien puestas. No podemos recibir cierta energía de afuera y el cable no lo da. ¿Por qué? Porque pasa lo que está pasando en la gente. Mucha gente se está volviendo loca, mucha gente está haciendo realidad lo que alguna vez pensó o lo que la sociedad piensa con respecto a matar a otro, eso tiene que ver también en la conciencia que se encuentra cada uno. Por ejemplo, el hombre de Neandertal tiene una conciencia, sí, tengo que sobrevivir, tengo que luchar, tengo que comer, tengo que matar para poder vivir. Bueno,
es la conciencia que tendría un niño en su egocentrismo, en sus emociones primarias, ¿no? A la supervivencia, tengo que supervivir y todo, pero su cuerpo físico no le da. En un tiempo fue una conciencia del hombre, después el hombre fue evolucionando a otra conciencia, a la conciencia de yo tengo tal cosa, el otro tiene tal otra, entonces podemos convivir, podemos conjugar algunas cosas para poder vivir mejor, y ahí es donde se va asentando, bueno, nos asentemos acá a la par del río, que ahí tenemos agua, podemos generar electricidad, podemos generar fuego, podemos hacer entonces el hombre se fue asentando en distintos lugares. Bueno, eso corresponde a una conciencia. Luego está una conciencia mucho más elevada, que es si yo hago algo a alguien, me lo estoy haciendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre, cada ser humano, es una célula del cuerpo de la humanidad y se comporta como tal. Como nuestras células en nuestro cuerpo se comportan, así el hombre se comporta dentro del mundo, pero como una célula del cuerpo de la humanidad. Podemos ser una célula del cuerpo de la humanidad, podemos ser una molécula del planeta Tierra, podemos ser un átomo de nuestro sistema solar, podemos ser un electrón de la galaxia o del cosmos. O sea, y el comportamiento que tienen los electrones y todo lo que se estudia en la física es el comportamiento que tiene el ser humano, pero en otra escala. Se dice que la célula es la unidad funcional más pequeña, ¿no? Podremos decir, el átomo tiene su funcionalidad, todo tiene inteligencia, todo lo que se mueve tiene inteligencia, porque lo que se mueve tiene un sentido del por qué moverse y hacia dónde moverse. Que no encontremos el sentido no significa que no lo tenga. O sea, el átomo se mueve de determinada manera porque hay una ley que lo está mandando, y esa ley es la inteligencia. Pero ahora tenemos la inteligencia primaria de lo que es un movimiento que no tiene la capacidad de interpretarse de por qué se mueve, y tenemos la otra que es la inteligencia de conciencia, que es lo que tiene el ser humano, la capacidad de saber por qué realiza tal cosa, o por lo menos la posibilidad de conocer por qué realiza sus actos, porque la mayoría de las personas no saben por qué realizan tal cosa, simplemente se mueven por impulso, se mueven porque otro lo dice, o por cosas que tiene en su cuerpo que todavía no ha llegado a conocer. Y ahí está un punto muy importante para este tiempo. Es el autoconocimiento, la autoobservación, observarme sin juzgar, porque yo al juzgar pongo una carga emocional, y la carga emocional no sirve de nada, la culpa no me sirve de nada, me sirve el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento hay cambio de acción, hay cambio en el producto, entonces el resultado ya no sería el mismo, pero la culpa simplemente es una carga emocional que no me sirve de nada para poder remediar lo que hice. Y hay cosas que no tienen solución, bueno, pero voy a buscar la remediación a través de otros medios, que significaría ayudar a otro. Si yo cometí un error, bueno, estaría subsanando al cuerpo, o sea, no solo a la célula que dañé, sino al cuerpo de la humanidad. Entonces hay muchas cosas para poder llegar por el camino correcto. Pero el camino correcto, ¿a qué? A entenderme, a comprenderme, a poder, a la medida que yo comprendo mi conciencia, mi célula, cómo funciona mi célula, puedo comprender cómo funciona la célula de toda la humanidad, cómo funciona el cuerpo de la humanidad. Es como que si uno mira para adentro puede encontrar un universo, y en ese universo está toda la humanidad, está toda la galaxia. Todo es un conjunto, todo es una red de conexión que hay. O sea, mis actos no es que terminan en mí, mis actos tienen una red de conexión en todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque somos seres cósmicos, y el cosmos se manifiesta en un organismo unicelular como en un organismo complejo, como lo podría ser una galaxia, un sistema, pero no deja de ser un punto de referencia que por
por lo pequeño podríamos conocer lo grande, por lo grande podemos conocer lo pequeño. O sea, siempre hay una interacción de la manera en que yo puedo conocer. A ver, si a mí me están robando, es porque yo tengo algo que magnetiza eso, que me robe, porque si no sería a todo el mundo le roban, y no le roban a todo el mundo. A todo el mundo le pasa tal cosa, y no le pasa a todo el mundo tal cosa. O sea, simplemente es este mecanismo de la ley de correspondencia, que a tal vibración le corresponde tal vibración. Y esa tal vibración, así como el universo tiene dos movimientos, uno es irradiar y el otro magnetizar, que es la respiración. Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Estamos en el último tiempo de exhalación del universo, donde ya para el próximo ciclo va a haber una inhalación, y en esa inhalación no puede haber imperfección. Por eso se habla del cambio de conciencia, por eso se habla de que los seres humanos tenemos que cambiar nuestra conciencia para poder convivir, para poder llegar a ese tercer par craneal donde te dice: lo que yo hago al otro me lo estoy haciendo a mí mismo. Si no quieres o si no amas a alguien de afuera, no amas algo dentro tuyo, y eso hace que células se mueran. Lo que no se ama, lo que no se respeta, lo que no se vibra en armonía, está siendo para afuera y para adentro. O sea, lo que es arriba es abajo, y lo que es abajo es arriba. Lo que es arriba en vibración, lo que es abajo en vibración. O sea, hay una interconexión siempre, pero siempre depende de lo que tú hagas en tu interior, de lo que haya en lo más profundo de tu conciencia, que muchas de las veces está inconsciente. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Hay muchos temas que se dicen ahora de cómo llega la energía, no, porque hay que hacer tal cosa, y de todo. Son rituales. Todos son rituales externos, pero en la realidad es que descubras cuáles son los bloqueos internos que tenés para que no te llegue dinero. No hay pobres, no se equivoquen, no hay pobres, hay conciencia de pobre que hace que el ser humano manifieste externamente la pobreza. Se confunde muchas veces la iglesia, y muchos confunden cuando dicen: no, porque hay que ser pobre como Jesús. Jesús nunca fue pobre. Jesús lo que era desprendido, despojado, no se aferraba a las cosas. Pero ¿cuándo se fue pobre? Si él podía transformar el agua en vino, si podría transformar los panes y peces, multiplicarlos, si podía decir: levanten ese pez y saquen del pez de la boca una moneda y dénsela al César, eso es pobreza. Él podría precipitar todo lo que necesitara para su mundo, pero su misión la llevaba a predicar, y no solo predicaba al pobre, predicaba a todos. Pero hay una cierta tendencia que en ese tiempo en el Jesús, que era que el rico estaba prendido a su riqueza, pero ahora hay muchos pobres prendidos a su riqueza. ¿Y cuál es su riqueza? La pobreza que tienen, la pobreza de pensamiento, la pobreza de no poder adelantar un poco. Ellos no saben cómo hacían, por ejemplo, antes, donde ahora hay una cancha de fútbol, antes había sembrado, y antes había un montón de cosas para salir. O sea, hay muchas ideas para salir de la pobreza, y hay muchas cosas, pero depende de eso, de lo que uno irradia, de lo que uno vibra, de lo que uno conoce. Les doy un ejemplo. Un elefante pequeño, para retenerlo, se necesita una piola pequeña, atada a una de las patas. Cuando el elefante va creciendo, para retenerlo no se necesita más que esa piola pequeña. ¿Por qué? Porque quedó en la conciencia del elefante que no puede romper la piola. Y tiene la fuerza de miles, pero no puede romper la piola, porque está limitado mentalmente. Bueno, eso es lo que está pasando. La conciencia de pobre es lo que limita a que el ser pueda, llegar a transformar, a cambiar ese producto de pobreza, y pueda llegar, a desarrollar la abundancia en la que es su espíritu, en la que son sus vehículos superiores. Pero esa
abundancia no puede llegar si yo sigo sosteniendo la pobreza. Si yo digo, Argentina está mal, bueno, pero ¿qué interpreta mi conciencia? Mi conciencia interpreta que Argentina es el lugar donde viven los argentinos. Y si yo soy argentino, quiere decir que yo soy pobre, que yo estoy mal, que yo no salgo. Y es que vamos a negar la realidad. No, es una realidad aparente, es una realidad que la ha creado el ser humano. La realidad del rico es que siempre va a tener riqueza, por eso nunca se le acaba. De una manera fea, de una manera no correcta, pero es la creencia que tiene. Y la creencia del pobre, que nunca va a alcanzar tal cosa, a no ser que odie o que mate o que robe. Bueno, esa es la creencia, eso es lo que nos limita, lo que a nosotros nos hace que se manifieste tal o cual cosa en nuestro mundo, que es el mundo de la conciencia. Son las creencias que tenemos desde chicos, las creencias que tenemos inculcadas desde antes de nuestra concepción a través de la genética. Son 4 patrones de información que nosotros tenemos. Uno es el genético, el otro patrón es el metabólico, cuando ya empieza a formar parte, cuando ya el miedo se ha apoderado de mi cuerpo y directamente mis hormonas ya segregan, o mis glándulas ya segregan la hormona correspondiente a esa parte metabólica de la cual yo le he dado la información. Por ejemplo, el miedo de los riñones. Y aquí tenemos muchas herramientas dentro de la biodecodificación para saber cuál es la emoción que está generando tal enfermedad. Y cuando yo puedo desinformar esa información que tengo, puedo desinformar la enfermedad. Entonces ya no tiene razón de estar sostenida. Una enfermedad se sostiene por la creencia de enfermedad que tiene. Jesús decía, el último enemigo en vencer será la muerte. Porque hasta que el ser humano o el último ser humano deje de pensar en la muerte, hasta ese entonces no podremos vencer la muerte. ¿Y qué significa vencer la muerte? Que tus células no se marchiten, que tus células vivan internamente, pero ya tiene incorporado en la conciencia colectiva lo que para la Iglesia Católica sería el pecado original. Es el entrar en esta conciencia que ya tienen los preconceptos, que ya tienen las ciertas creencias sobre el hombre. Hay 3 creencias fundamentales que tiene la conciencia, en donde se basa el inconsciente, el subconsciente y el consciente del hombre. Pero por supuesto, donde el inconsciente es el que va a mandar, el que va a reaccionar de la manera en lo que yo tengo dentro. Y esas 3 bases de la conciencia es lo que ¿qué creo que soy? Si yo creo que soy un ser humano, pero yo considero que el humano es limitado, es pobre, es frágil, es esto, el otro y de todo, bueno, de esa manera es lo que a mí me va, de esa creencia se van a desprender muchas cosas de las cuales me pasan durante mi vida. La otra creencia, ¿qué creo que es el mundo? Si yo creo que el mundo es un lugar, en un valle de lágrimas donde se viene a sufrir y todo, listo, ya estoy determinando lo que considero del mundo y por tanto ese mundo va a ser una verdad para mí. Ese mundo de sufrimiento va a ser algo que yo tengo incorporado y como dice la física cuántica, si yo veo un objeto, estoy viendo una partícula, pero si yo no lo veo, estoy viendo una onda. Esa onda puede cambiar cuando yo cambio el concepto. Y el otro concepto es el de Dios, o si no le quieres llamar Dios, ese ideal de ser que nosotros llevamos dentro. Si yo creo que Dios es inalcanzable, que a Dios no se lo puede tocar, que Dios no existe, que Dios no hay un ideal de ser, bueno, entonces yo tengo en mi conciencia un chip programado para que se manifieste lo que se me está manifestando en mi mundo. Si yo logro cambiar, fíjense ustedes cuando habla Jesús de la parábola del sembrador, no está hablando de otra cosa que no sea la conciencia. La conciencia en metafísica es la tierra donde se siembra, pero esa tierra tiene que ser bien cuidada, sacarle todo aquello que me impide que crezca la buena semilla. Bueno, todo eso son los pensamientos y los sentimientos. Si yo no tengo armonía, si yo no tengo control sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos,
no se puede realizar nada. A nosotros se nos enseña sumar, decir 2 más 2 es 4, 4 más 2 es 6, pero no nos enseñan desde pequeños a armonizar, no nos enseñan a controlar esas emociones para que nuestra vibración, lo que sale al mundo, sea una vibración sutil y llegue de nuevo esa vibración en mí. Frente a los problemas, si uno no está con la capacidad de armonía, no los puede resolver, los hace a tientas. Es como que uno va ciego por la vida o hace de cuenta que es un corcho en medio del mar, donde yo dejo que las olas me lleven para un lado o para el otro. ¿Pero por qué? Por la ignorancia de no saber que no soy un corcho en medio del mar, que soy un barco y que tiene timón, y que ese timón se lo entregué a otro, le di el poder a otro. Entonces yo me convierto en parte de un personaje en el que no estoy viviendo mi propia vida, estoy viviendo la vida de otro, estoy viviendo lo que me importa. A donde yo ponga mi atención, ahí está mi mente, ahí está mi energía, y si yo pongo mi atención en los problemas, lo estoy agrandando. Si yo pongo la atención que el país está mal y que crece el dólar y todo esto, ¿quién dijo que eso es un indicativo de que todo puede caer? No, el papel, el dólar, el peso, o sea, simplemente es una creencia de valor que no tiene sustento más del que la humanidad le da. Y ese sustento de valor no significa la energía de la abundancia. La energía de la abundancia viene detrás, que te puede traer esa creencia de valor, pero va mucho más allá. La energía del dinero, se quiere decir, es la energía de la abundancia. En tu mundo no te puede faltar nada, a menos que creas lo contrario, a menos que aseveres lo contrario. Y si te pasa algo, revisa primero tus creencias. ¿Cuál es lo que yo creo de tal y tal cosa? Para poder... Nosotros nos damos cuenta recién en un vaso de agua, cuando el vaso de agua se rebalsa. Ahí nos damos cuenta de que algo está mal, pero ese vaso de agua se fue llenando de gotitas, y esas gotitas son las creencias, son los sentimientos y las emociones que ponemos, que no controlamos, y un paso de error da otro paso de error, y así nosotros durante el día tenemos más de 1500 decisiones que tomamos. Si voy para aquí, si voy para allá, si tomo agua, si como, si a este horario y de todo. Bueno, algunas decisiones más importantes, otras menos importantes, pero más o menos esa es la cantidad. Un paso que yo dé mal de cómo me levanto a la mañana ya está diciendo cuántos pasos más voy a dar mal. O sea, ¿por qué? Porque el hombre va creando a cada momento una vibración, y esa vibración, por la ley de causa y efecto, si vos sembraste manzana, vas a cosechar manzana. Si te sale pera, es porque dentro tuyo sembraste pera, no manzanas. La ley no se equivoca. El conocimiento de la ley universal, las 7 leyes universales, es muy importante. La metafísica te lo enseña, pero ojo, o sea, la metafísica te enseña las razones de cómo obrar, pero depende de tu práctica, depende de lo que entiendas y de la intención que tengas. Si la intención tuya es aprender, vas a aprender. Si la intención tuya es utilizar este poder para tener tal cosa, en cierto momento ese poder se te va a acabar. ¿Por qué? Porque no tiene una base sustenta, porque no está en lo profundo de la conciencia bien sembrado y bien cuidado. Venimos a este mundo a aprender a ser feliz. Nacimos para ser feliz. Todo lo otro que nos rodea, qué fácil sería poder entender que nosotros vivimos muchas vidas. Nuestra alma encarnó muchas veces para llegar al entendimiento, y lo que nosotros criticamos de generaciones pasadas, seguramente nosotros estuvimos ahí. Y por eso es que en nuestra conciencia hay un remanente digamos una atracción de determinados temas de que están pasando en la sociedad, porque en algún momento eso fue parte de mí. Entonces, si no podemos comprender la conciencia, si no podemos comprender cómo actúan las leyes físicas, no vamos a poder comprender muchas cosas de las que estamos viviendo, de las que somos parte. Otro patrón de información que tiene el ser, dijimos el patrón genético, el patrón metabólico, el patrón conceptual, que son las creencias.
lo que está de información puesto en cada célula. Una vez Jesús dijo, y esto no está en la Biblia, o sea, está en los escritos que sabemos que son reales, y Jesús dijo, cuando yo hacía un milagro, no había una de mis células que dudara. Fíjese en dónde está la información, en las células. En las células hay información de enfermedad, de salud, de tristeza, de alegría, de abundancia, de pobreza. Ahí están impregnadas, y ese es el valor conceptual. Y después tenemos el emocional. El emocional tiene mucho que ver con el campo magnético. El campo magnético tiene que ver con nuestra aura. Cuando está debilitado el campo magnético, todo lo de afuera negativo entra en nosotros. ¿Por qué? Porque el campo magnético es el campo emocional, en la cual en nosotros, y las emociones en metafísica son las aguas. Miren que nuestro cuerpo está compuesto de más del 70% de agua. El planeta está compuesto por más del 70% de agua. Este planeta tiene esa característica porque tiene un desarrollo muy particular de lo que es el campo emocional. Entonces nosotros, miren, se ha descubierto que el estómago es el segundo cerebro, y ese cerebro utiliza el 60% para decodificar emociones y el 40% para los alimentos. ¿Es tan importante lo que yo como? Sí, es muy importante lo que yo como, pero importa cómo lo como. Importa qué es lo que creo de lo que estoy comiendo. Importa qué vibración le aporto o qué vibración le aportaron a ese alimento a la hora de cocinarlo. Pero cuando tu campo magnético está bien, no penetra lo negativo. Cuando tus emociones están equilibradas, no hay lugar para un virus, no hay lugar para una enfermedad. ¿Por qué? Porque de adentro no lo permites, es una puerta sellada. No te pueden robar si en tu conciencia no hay la posibilidad de que te roben. ¿Y cómo puede ser que en tu conciencia haya la posibilidad de que no te roben? Porque no pueden robar tu conciencia, no pueden robar tu apariencia, no pueden robar tu ser. O sea, tú decides eso, y tú decides qué es lo que se va a manifestar en tu mundo. ¿Y cómo puedes conocer lo que hay adentro de tu conciencia? Porque uno dice, pero ¿cómo puedo saber qué creencias hay inconscientes en mí? Por la manifestación de lo que te pasa. Por lo que te pasa en el mundo vas a saber si te roban, es porque hay dentro de tu conciencia una posibilidad de que te roben. Y a través del miedo o a través de otros mecanismos has atraído, has magnetizado a esa persona que está presta a la utilización de las fuerzas siniestras o de la utilización de la oscuridad, con el tema de robar, con el tema de la conciencia que todavía no ha pasado del de las cavernas, ¿no? Que esto es mío y posesión, no le importa la vida, no le importa matar ni al otro, todavía no tiene esa capacidad de convivencia. Si la tiene con las personas allegadas a él, pero no más allá. Y después está, o sea, la otra conciencia en la que si yo le hago algo a alguien, me lo estoy haciendo a mí mismo, porque estoy lastimando mis células. Les digo a todas las mujeres, si hay hombres a los que ustedes no quieren, la conciencia generaliza, y en lo que están haciendo, nuestro cuerpo físico está compuesto de características femeninas y masculinas, si no, no podría haber una fecundación, ¿no? Bueno, esas características femeninas y masculinas están en nosotros, más cantidad de una, menos cantidad de otra, es así que se desarrolla, pero la generación sería lo positivo en física, ¿no? Lo positivo sería el hombre y lo negativo la mujer, pero no en ética, sino en física, positivo y negativo. Las dos cosas se complementan, pero las dos cosas se complementan en un ser, o sea, en ti, en mí, se complementan en eso. Y lo que yo no estoy aceptando de los seres afuera, como yo puedo no aceptar el comportamiento del ser, pero si yo no comprendo que el hombre es una célula, yo estoy diciéndole a una de mis células que no la quiero, y eso me genera, a mí me genera enfermedades, me genera creencias que luego van a desatar el caos en mí. Pero eso es lógica, no importa lo que piense los demás, importa lo que yo pienso de mí mismo. Y eso que pienso de mí mismo es lo que se manifiesta en mi mundo. Lo que yo no acepto del ser, o sea,
No estoy hablando del comportamiento. Si yo no acepto al otro ser, el que está a mi prójimo, si yo no lo acepto, no estoy aceptando parte de mi cuerpo, no estoy aceptando parte de mis células y de mi energía, y no estoy aceptando las redes que tiene el planeta y la galaxia, o sea, de comunicación con el otro, redes magnéticas, redes eléctricas, redes de energías más sutiles que lo magnético y lo eléctrico. El cuerpo tiene 7 capas: el sólido, que ya lo conocemos, el líquido, el gaseoso, el atómico, el eléctrico, el magnético, y la última capa se llama etérica, que es muy parecida al cuerpo etérico. Es la capa que a nosotros nos brinda la energía que recibe del cuerpo etérico y de los otros vehículos. Ese etérico es el que le va a pasar la información al campo magnético eléctrico, y lo que va a decir qué información va a recibir nuestras células. Son muchas las cosas que quisiera explicarles para que puedan entender un poquito de cómo se maneja, pero les digo, o sea, suelten todo aquello que ustedes están haciendo. Si no cambian la conciencia, no va a llegar nada de lo que hagan. O sea, lo que a ustedes les permite realizar un cambio interno, eso es el camino, eso es lo que vale. O sea, eso es lo que va a poder mover y cambiar la situación en la que están. Por más cosas que realicen externamente, si no se cambia adentro, no hay cambios. Eso es una realidad que tienen que comprender. Por más decretos que yo haga, por más oraciones que yo diga, por más cosas, es como decirle, bueno, yo hago esto, pero estoy tirándolo a lo desconocido, no sé lo que me va a tocar. Y ese no sé lo que me va a tocar es porque espero algo que todavía no sé lo que es. En cambio, la fe, que no es un acto religioso, la fe es una virtud divina que viene de tu espíritu, y esa fe, y de grandes seres también que viene, esa fe, ese rayo que se manifiesta en color azul, dice: solamente lo bueno y perfecto puede ocurrirme. Lo bueno y perfecto, ¿para qué? Para que yo aprenda. ¿Pero debo aprender por dolor? No, ya no puedo aprender por dolor. Y cuando se rinde una materia una y otra vez, es porque no he aprendido. No he aprendido la materia, no la he aprendido a cursar. Cuando la aprendo a cursar, la rindo y ya aprendo que no tiene que ser por dolor, eso ya no aparece más. Nuestro cerebro todavía tiene formas precarias de evolución en la que cree que a través de un tropezón uno va a conseguir muchas cosas. Sí, el cerebro le dice todo: cuándo se va a tropezar, cuándo no, cuándo va a cruzar la calle, cuándo no. Todo está programado desde una milésima antes de lo que nosotros vamos a reaccionar. O sea, porque depende de esas creencias que están en lo profundo de tu inconsciente. Entonces, lo que yo te invito es a que te descubras, a que observes, a que no juzgues nada. Justamente el árbol del bien y del mal, donde en la Biblia dice que comió Adán y Eva, es justamente ese, el juzgar. El juzgar entre lo bueno y lo malo. Las cosas no son buenas y malas, son cosas. El hecho de que me pasen a mí son para que aprenda. Y si yo puedo llegar a la comprensión de que todo es aprendizaje, por ejemplo, los buenos maestros nos enseñan cómo hay que obrar, y los malos maestros, o diciéndole malos entre comillas, son los que nos enseñan a practicarlo. Si yo llego a comprender en mi mundo emocional que todo es para que yo aprenda, que todo es aprendizaje, quiere decir que he madurado. Si yo sigo echando la culpa a las cosas externas, quiere decir que no comprendo la ley de magnetismo, que no comprendo la ley de correspondencia. Si algo me pasa es porque yo lo he provocado. Y no tan solo hablamos de esta vida, sino hablamos de vidas pasadas también. Y hablamos de cosas que asumimos antes de bajar y antes de encarnar, para poder transitar ciertas cosas, para aprender o para ayudar en un aprendizaje a otro. Las ratas, por ejemplo, cuando están por morir, cuando algo les pasa, emiten un sonido. Las otras ratas nunca más, depende del sonido que ellas emitan, pero las otras ratas nunca más van a pasar por ese lugar porque saben que hay un peligro.
nosotros no aprendemos, nosotros seguimos tropezando con la misma piedra, como dice la canción. Entonces aprendamos de una vez que no es por el dolor, sino por la elevación de conciencia, y que esa elevación de conciencia depende de las creencias que tenemos profundamente en nosotros. Hay caminos como la biodecodificación que son mucho más fáciles que 100 años de psicoanálisis. ¿Por qué? Porque ya han detectado y determinado qué emoción le corresponde a tal otra. El hombre es un ser íntegro, no se puede separar el mental por un lado, el emocional por el otro, sí para un estudio, pero debes considerar todo. La estructura física también tiene un contexto y un porqué. ¿Por qué hay chicos que nacen deformes? ¿Por qué hay deformaciones en el nacimiento? Todo tiene un porqué y una explicación que es inmaterial. No se puede comprender a través de la ley física una ley inmaterial. Se tiene que comprender a través de las leyes universales, a través de las leyes inmateriales, se puede llegar a tener el conocimiento y la comprensión de esto que te estoy hablando. Entonces, lo que yo te invito es a que te conozcas, que te observes, y ya vas a ver que cuando empieces a armonizarte, a tratar de calmarte, no importa lo que se esté manifestando en el exterior. Mira, una cosa que actúa el hombre, dice, no, por miedo uno actúa rápido. No hay que actuar por miedo. Se llama intrepidez, lo que a uno le permite usar la sabiduría muy rápidamente para desenvolver tales acciones. Por ejemplo, que lo que uno tiene dentro es así como reacciona, y justamente cuando reacciona uno rápidamente sin pensarlo, es ahí donde salen las cosas del inconsciente. Entonces trata de observar cómo reaccionas frente a las cosas y vas a saber lo que hay dentro tuyo, y así de poderlo cambiarlo, porque como dijo el Maestro Jesús, cuando se expulsa un demonio, que yo le diría, cuando se expulsa un pensamiento o una creencia o una emoción desequilibrada de un lugar, si no pones a alguien fuerte en la puerta, dice la parábola de Jesús, si se saca un demonio y no se pone a alguien en la puerta que cuide, dice, ese demonio o esos pensamientos o esas emociones irán y buscarán a 7 más para volver de nuevo a esa casa y tomar posesión. O sea, te está hablando de los pensamientos, te está hablando de cómo te vas a mover, o sea, cuáles son las leyes que busca, o las fuerzas siniestras o de la oscuridad quiere hacerte creer y tal cosa y tal apariencia, y que sí, que vos tienes la razón, y así engrandecer tu rabia, tu bronca, tu ira, tu odio. Tenés que saber de dónde sale cada cosa y cada acción que vos tenés, porque muchas de las acciones salen del odio, salen de la bronca, de la venganza, de lo que yo no pude superar cuando era chico, del abandono, de algo que pasó en mi familia, entonces creo que todo me abandona. Bueno, son muchas de las cosas de cómo actúa la conciencia, y por eso es necesario que te desbloquees y puedas acceder a esa lluvia de energía, a ese fluir de energía de tu espíritu o de las entidades o de los seres superiores o de Dios, a quien le llamas Dios, porque en el concepto de Dios todos estamos claros, ¿no? Y todos decimos sí, porque Dios esto, porque Dios lo otro. Yo te hago una pregunta. ¿Qué es Dios para vos? ¿Quién es? Y vas a decir, es un ser así, así, y no puedes indagar más. ¿Por qué? Porque no te conoces a vos mismo. Porque no te conoces es que no puedes conocer a Dios. Es como decir, yo te digo, bueno, mesa, todos entendemos lo que es una mesa, pero ¿qué mesa pensaste? ¿Cuál es la mesa que vos tenés en mente? No, la mía era cuadrada, la del otro era redonda, no, la mía tenía 4 patas, la otra tenía 3, la otra era de tal forma, la otra era rectangular, la otra era de... Así tenemos, esas son las significancias que tenemos en la conciencia. Por eso hay tanta significancia, una ley es interpretada de 10.000 formas. No, porque esta ley dice así, y por eso no nos ponemos de acuerdo, porque hay mucha significancia. Bueno, es una instancia en la que está pasando la galaxia y está pasando el planeta. Es como una espiral en ascendente, y llega una instancia donde se va desmenuzando todo lo que hay en tu conciencia. El tema que es cuando no comprendes lo que hay en tu conciencia, viene el miedo, viene el pánico, miedo a lo desconocido, pánico al que te roben, te hagan esto, te hagan lo otro. Por la no comprensión, ni no entender las leyes de cómo se maneja el universo, cómo se maneja el ser humano, cómo se maneja el pensamiento, cómo se maneja tal y tal cosa, por qué hay un cuerpo energético en mí, por qué hay un campo magnético. Esas cosas que no aprendes, esas cosas que no puedes internalizar, son las que nos hacen andar a tientas en la vida. Cuando uno comprende la ley
las leyes universales, cuando uno comprende la ley del interior, la ley inmaterial, puede llegar a conocer y a actuar de determinada manera frente a estas cosas para beneficiarte, para que nada te falte, para que no tengas un problema con algún vecino, para evitarlo, para que no llegues a una desintegración de tu estructura psíquica, de tu estructura espiritual. O sea, ¿por qué se llega a eso? Porque no hay una comprensión y cada vez le sumamos más peso, más peso, más peso y carga emocional, carga de fluvia mental, creaciones humanas que solamente te limitan tu ser, a que después es como que entras ya en un laberinto donde hay solamente una sola salida. Y no es así. O sea, la conciencia es una mansión en la que todavía estás viviendo en la primera habitación, y esa primera habitación tiene una puerta que llega a la conciencia colectiva únicamente. Pero si te fijas en esa habitación y a través de la posibilidad que le puedes dar a lo que te estoy hablando, a creer en lo que te estoy hablando, ya estás abriendo una puerta para investigar esa mansión por dentro, para seguir pasando a otras habitaciones donde tienen maravillosas cosas, y no te quedes en la apariencia. La apariencia, lo que nosotros vemos en este mundo tridimensional, es como cuando uno tira una piedra en el estanque y esa piedra en el estanque emite ondas. Lo que estás viendo vos es la última onda, pero esas ondas que te van acercando y vas conociendo qué piedra lo causó, vas conociendo la causa. Así por el efecto se conoce la causa, pero ese efecto es causa de otro efecto. Así vas desmenuzando ese vaso rebalsado de las emociones y vas descubriendo qué gota lo fue llenando, para rebalsar. Entonces la gota que lo fue llenando la vas sacando, o sea, vas desmenuzando y vas sacando y vas cambiando el producto interno para que el resultado no sea el mismo. Espero que esto te ayude. No creo que sea el único video que haga, pero sí voy a tratar de explicar lo más sencilla posible las cosas que te están pasando, las cosas que hoy se está viviendo. Por eso yo le llamo una flor de loto en Occidente. Esto muchas veces lo hemos visto con el tema de los tailandeses, lo que pasó en la cueva, de cómo pudieron estar tanto tiempo. Imagínense si fueran personas de acá, ya hubieran muerto. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué se llega a eso? Porque se llega al control y hay un solo camino a la ascensión, que es la automaestría. Nadie puede hacer las cosas por vos. Eso es la automaestría. Sí te pueden ayudar y llega un punto del camino donde es mucho más fácil y el tirón magnético desde lo espiritual que desde lo terrenal, sin dejar de pisar la tierra. Porque si dejas de pisar la tierra quiere decir que tu intelecto no está a la altura de tu espíritu. Y tu espíritu, cuando el intelecto no está a la altura, no es el espíritu, sino es la imaginación que vuela y no pisa la tierra. Pero si de otra manera tu intelectualidad está muy elevada y tu espiritualidad no, pasa lo contrario. El egocentrismo y lo que es el ego en toda su ilusión, el tirón magnético te lo da él. Entonces no se puede equilibrar la carga. Tu hemisferio izquierdo, tu hemisferio derecho tienen que estar parejos en una sola acción. Por algo fueron las dos cosas. La generación, lo masculino y lo femenino tienen que estar parejos, tienen que ser complementos y no cosas desconocidas. Hay muchas cosas a las que tienes que descubrir sobre tu persona, sobre de cómo actúas o cómo reaccionás, poniéndote como observador, pero un observador silencioso, el que no juzga, simplemente observa los hechos. Eso es muy importante, que en tu vida observes, seas el observador, para que puedas darte cuenta que simplemente esa manifestación de la que vos ves de tu comportamiento es una manifestación de tus cuerpos, de tu mental, de tu emocional, de tu alma, de tu cuerpo físico, y tú eres la conciencia que estás detrás. Somos seres divinos viviendo una experiencia humana y no seres humanos viviendo una experiencia divina. Somos seres divinos, vinimos a esta tierra a experimentar la materia, vivimos a experimentar los cambios de vibraciones más
eh, digamos así, más acercado a lo que es la realidad material, pero no siempre fuimos materiales. En un momento en la humanidad ya hubo cuatro, esta es la cuarta evolución que hay acá dentro de la humanidad, y ya va a haber una evolución planetaria, que es la que siempre te dicen. De esas cuatro evoluciones, en un tiempo no era la materia. Después la Biblia lo dice como cuando se expulsó a Adán y Eva del paraíso. Bueno, se expulsó, quiere decir no, que caímos de esa vibración y donde empezamos a sentir y experimentar el dolor. Bueno, espero que esto te haya servido y me voy a estar comunicando nuevamente.